Bueno, esta es una explicación de cómo haríamos una aplicación de un filtro pasabandas. En sí vamos a aplicarlo con la transmisión y recepción de radio AM. Sabemos bien que la transmisión de la onda modulada AM está más o menos aquí en Colombia entre unos 525 hasta unos 1705 kHz, en donde transmiten pues diferentes emisoras. Más o menos se le ha dado un ancho de banda de unos 20 kHz a cada emisora para su transmisión. Sabemos que la señal modulada AM se transmite modificando la amplitud de la señal pero manteniendo su frecuencia. Este más o menos sería el proceso de transmisión AM. Digamos que yo soy el dueño de la cadena radial Vida, ojalá, que transmite en 1130 AM desde Bogotá. Lo que deseamos transmitir pues es lo que transmiten los locutores, la música y todo lo que sea el audio de la emisora, lo cual lo vamos a llamar la señal moduladora, que más o menos tiene una frecuencia entre unos 20 a unos 20.000 Hz de frecuencia, que es lo que habitualmente tendría el sonido. Sin embargo, pues la señal portadora estaría relacionada con la frecuencia a la cual va a transmitir, 1130 kHz. Las dos se mezclan a través de un modulador. Aquí tenemos un ejemplo de un modulador AM que puede ser utilizado pues dependiendo la potencia. Podría obtener mayores distancias y pues obviamente una antena de transmisión con la señal moduladora. Entonces ya mezcladas las dos se pueden ir por el espacio. ¿Por qué se hace esto? Porque la señal portadora pues en esencia tiene más energía que la señal moduladora y al darle mayor potencia se puede enviar por el espacio mayor distancia, cosa que no se lo podría lograr solamente enviando la señal moduladora. La baja frecuencia también hace que en el medio, en el espacio, tenga demasiadas interferencias por señales que tienen características similares, entonces eso también haría que la señal no viajara muy lejos. Ahora, esta digamos que es la tabla en donde podemos ver las frecuencias de transmisión AM, en donde podemos ver por acá, digamos, los distintos rangos. Podemos darnos cuenta que más o menos hay entre unos 30 o 40 kHz de diferencia entre cada emisora de las que tenemos acá. Entonces, la característica de cada una tendría un ancho de banda de 20 kHz y eso quiere decir más o menos unos 10 kHz de bandas laterales libres para que haya unos 40 kHz entre cada emisora, más o menos entre 30 y 40 kHz. Miremoslo aquí en detalle. Digamos que la frecuencia central de esta emisora Candela AM es de 850 AM. Entonces esa sería la frecuencia central. Y tiene más o menos unos 10 kHz al lado y lado para transmitir pues la banda lateral baja y la banda lateral superior. Y tiene 20 kHz, entonces aquí ya viene la primera limitación. Ya que son 20 kHz los que tiene rango, y nosotros vamos a transmitir señales de audio que están más o menos entre 20 y 20 kHz, pues eso quiere decir que aquí ya estamos tocando un límite. Por lo tanto, las señales de radio más o menos en AM se limitan a unos 10 kHz, haciendo que la señal pues pierda calidad. Al perder calidad, pues obviamente se va a oír un poquito con menor calidad que lo que sería el FM. Y pues aquí tendríamos unos límites de los lados de las bandas, que son bandas digamos prohibidas, en las cuales pues obviamente no se puede transmitir, que estarían 10 más para allá y 10 más para acá, o sea que en total la emisora tendría entre 830 y 870. El filtro pasabanda lo que se encarga es de que una emisora se pueda sintonizar en la banda adecuada, que por ejemplo en este caso sería 850 kHz. Entonces, de esta misma forma, entonces tendríamos, por ejemplo, la emisora Candela en 850 y la emisora Vida en 890M. Entonces, aquí podemos ver cómo se están respetando los anchos de banda de cada una sin interferir una señal con la otra. Entonces, ¿qué es lo que hace un receptor AM? Lo que hace el receptor AM es principalmente generar un filtro que puede ser con una bobina y un condensador, es lo más típico, un condensador variable, que se encarga de variar. Nosotros sabemos que la capacitancia es igual pues a este epsilon, que es la densidad que tiene internamente, es una constante, multiplicado por el área del condensador y dividido entre la distancia de las placas. En estos condensadores lo habitual es disminuir la distancia de las placas para que sea variable. Obviamente al acercar las placas, pues la distancia disminuye y la capacitancia aumenta. Y esto haría parte de lo que llamaríamos el filtro pasabandas, para poder dejar pasar la señal.
Bien, entonces aquí tenemos la antena receptora que capta la señal del transmisor AM de la torre y el primer filtro que sería el filtro pasabandas. Ya posteriormente, habiendo filtrado los 850 kHz AM, que sería la función del transistor, del condensador con la bobina, el siguiente paso pues sería hacer un filtro pasabajos que elimine la portadora. Entonces, añadiendo este condensador, eliminaríamos, con base en la impedancia que ya hay de entrada, eliminaríamos la señal de la portadora, dejando libre únicamente la señal moduladora que habíamos visto en un principio, que sería esta. Esta sería la que rescataríamos y eliminaríamos esta con el segundo filtro que está aquí. Entonces este filtro de acá sería el de sintonización, que sería el filtro pasabandas, y este filtro que estaré aquí sería un filtro pasabajos, que ya ustedes bien lo conocen, ¿no? Que tiene aquí una impedancia y aquí tiene una capacitancia. Bien, este filtro, entonces, como le estamos diciendo, aquí sintoniza los 850 y este elimina la portadora. Bien, esta es una explicación de cómo funciona el tanque LC al cual se refiere este circuito que estamos viendo acá. En sí lo que se trata es de un condensador y una resistencia que están intercambiando energía. Un condensador y una bobina, perdón, que están intercambiando energía. En un principio, como lo voy a mostrar aquí, digamos que vamos a hacer aquí una simulación de cómo se haría. Digamos que entra una energía desde el VCC hasta S1. Cuando uno cierra el circuito, digamos que se va a cargar el condensador, que sería la escena 1 que estamos viendo acá en la mitad. Una vez uno abre el circuito, pues el condensador se va a descargar sobre la bobina y la bobina va a almacenar su energía en forma de corriente. Cuando la bobina se haya cargado, entonces la bobina va a devolver la corriente haciendo que se cargue el condensador. Y volviendo otra vez al paso inicial, que es que el condensador se va a descargar sobre la bobina y la bobina luego sobre el condensador, generando una señal sinusoidal como la que estamos viendo acá. ¿Cómo se calcula esa frecuencia? Esa frecuencia se calcula una frecuencia angular que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de el valor de la inductancia por el valor de la capacitancia. Y que si lo expresamos en frecuencia, pues sería 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de LC. Ya pasando la función a función de transferencia, pues tendríamos que la función de transferencia de Laplace sería omega sobre s al cuadrado más omega al cuadrado. Esta función ya me representaría, pues el omega me representaría 1 sobre la raíz cuadrada de LC, que ya habíamos hablado, que la idea de Laplace es transformar la frecuencia compleja en una función S. Entonces aquí estaríamos realizando esa función. Bien. Esta es la idea del tanque LC. Entonces digamos que nosotros aquí tenemos una bobina de 5 milihenrios y un condensador de 100 nanofaradios. Entonces haciendo el reemplazo dentro de los tanques podríamos calcular fácilmente la frecuencia a la cual funcionaría. Aquí está representado un tanque LC en MATLAB, en donde hemos colocado los 5 milihenrios de la bobina, hemos colocado los 100 nanofaradios del condensador aquí y hemos calculado W como 1 sobre la raíz cuadrada de la multiplicación de los dos. Calculamos un numerador y un denominador de acuerdo a la función que hemos realizado acá, en donde pues ponemos obviamente W al cuadrado y el filtro lo vamos a representar como la función de transferencia, este TF, que es Transfer Function, el numerador sobre el denominador, y nos da esta función que será la función del filtro. Noten ustedes que aquí no hay resistencias, ¿no? Aquí no hay resistencias, aquí solamente tenemos capacitancia e inductancia. Y luego con un diagrama de Bode podemos sacar el filtro el diagrama de Bode del filtro, podemos sacar la gráfica que nos correspondería a esta, donde podemos ver un filtro pasabandas bastante preciso, en donde podemos ver aquí una frecuencia central bastante bien definida. En más o menos aquí estos 10 a la 4 son 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, como unos 13.500. Que sería omega. Si lo queremos en hertz, habría que dividir este valor de acá por 2pi. Y aquí tendríamos que la frecuencia sería más o menos eso. Y como se dan cuenta, también es bastante fino, ¿no? A diferencia del que habíamos visto con resistencia y condensador, pues que nos daba como una montañita un poco más amplia, este nos da una sintonización mucho más fina y por eso es tan usado. Esta es la representación del mismo, pero en Simulink. Entonces aquí el mismo elemento que teníamos en la representación de
de MATLAB, aquí pero con diagramas de bloque en Simulink, y pues aquí mostrando cómo se representa la señal de frecuencia cuando omega es igual a 45.000. Aquí la vemos que cuando observen que aquí la frecuencia está más o menos a 44.721, que es lo que se está calculando aquí en este omega, ¿sí? Esa sería la frecuencia de corte, 44.721. Entonces, mentiras, perdón, yo aquí estoy mal. Estos son 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, como 45.000, porque a 10 a la 5 son 100.000. Sí, esto está en escala logarítmica, ¿no? Entonces son 10.000, 20.000, 30.000, 45.000 más o menos sería el corte ahí. Entonces, de hecho son 44.721, pero miren lo bueno que es este filtro. En relación a que yo lo tengo en 45.000 y la ganancia es casi en cero, miren, está casi prácticamente en cero. Menos de 0.05. Pero cuando yo lo pongo ya en 44.730, ya la ganancia es casi 10 veces más grande. Y si yo lo lograra colocar exactamente en los 44.721, pues tendría la ganancia máxima, que sería más o menos, aquí yo lo puedo ver aproximado a 50, que sería el máximo valor al cual podría llegar aquí. Pues aquí me está mostrando que el voltaje de entrada es 1 volt y la salida es 0.4. Tenemos aquí una ganancia de menos 4 decibelios, mientras que cuando se corre un poquito es que no es mucho, mire, no alcanza a ser ni 300 Hz. Bueno, ni 300, perdón, porque no es en Hz sino en 300, que es el valor angular, y ya se está desfasando más, casi 20 decibelios, lo cual hace ver el tanque LC como un filtro pasabandas muy efectivo y muy bueno. Esta es la generalidad de los filtros que podemos analizar. Pues un filtro pasabajos de primer orden, tenemos aquí el valor K y el RCS, que ya hemos hablado en clase. Y en el pasaltos de primer orden, el RCS arriba, aquí este sería filtro pasabajo de segundo orden multiplicando 2 veces un filtro pasabajos. Y este es el filtro pasabajos multiplicando 2 veces el filtro pasaltos de primer orden. Y este sería ya el filtro pasabandas. Listo, muchas gracias.